empezar la clase con la lectura de un caso. Tenemos 4 cartas: juicio, as de copas, as de oros y muerte. Bien, ¿qué podríamos hacer en primer lugar para empezar a controlar la tirada? ¿Qué podríamos hacer en primer lugar? Hay que saber de qué va, ¿no? La tirada. Saber de qué va es una gran pregunta, es un gran concepto. Para saber de qué va, primero deberíamos analizar la estructura de la tirada. ¿Tenemos un corte? ¿El juicio es un corte? ¿O el juicio es una primera carta? El juicio es el corte. Muy bien, entonces tenemos un corte que es el juicio, y el corte, ¿qué finalidad tiene? ¿Cuál es su objetivo en la tirada? Dijimos que nos trae el significador. Y significador quiere decir que es un trasfondo que enriquece toda la tirada. Es como si aspectara a todas las cartas. Juicio, as de copas, juicio, as de oros, juicio, muerte. Aspecta todas las cartas. No se lee como si fuera la primera carta, porque entonces estaría sujeto a su posición. Aquí el juicio no está sujeto a su posición, aspecta a todos, siendo el corte, ¿vale? Estupendo, entonces ya sabemos que la carta más importante es el juicio, pero que el centro de la tirada es el as de oros, es el corazón. Y aquí estamos respetando el principio que comenté, en el que la estructura de la tirada está formada principalmente por el corte y el corazón, o el núcleo, ¿no? O el centro, ¿vale? La carta central. Que también pueden ser 2 cartas, cuando no hay una simetría perfecta, por ejemplo 1 y 1, 2 y 2 cartas, en la izquierda y la derecha, pues tenemos que tomar 2 cartas. Imaginémonos que la carta del juicio en lugar de corte es una primera carta, como lo tiene dispuesta nuestra amiga. Pues en este sentido, el centro de la tirada serían tanto el as de copas como el as de oros. Y aquí no nos hablaría como si solo fuera el as de oros, estaría aspectando esas 2 fuerzas. Aquí me atrevo a preguntar, ¿qué simbolizan estos 2 ases? ¿Qué simbolizan? La respuesta sería, os voy a dar la primera parte y la segunda parte me la dais vosotros. La primera parte sería, simboliza tanto aspectos internos como externos de nuestra vida. En los aspectos internos hay ciertas fuerzas que nos impulsan, ¿verdad? Y en los aspectos externos hay ámbitos de la vida que son visibles, ¿verdad? Bien, en las copas, ¿qué encontramos? Los sentimientos, ¿no? En lo interno, los sentimientos y las sensaciones, aunque por ejemplo hay algunos como Jodorowsky que dicen que las sensaciones se encuentran en los oros. ¿Por qué? Porque sensación, incluso eso viene de Jung, porque Jung habla de la sensación como un aspecto material. Sensación como forma reactiva de sentir la vida. Ok, eso también puede ser. Es decir, yo veo, por ejemplo, a mi amiga y pues tengo una sensación. Eso no sería un sentimiento como tal. Podríamos distinguir entre una sensación y un sentimiento. Aquí encontramos que en el as de copas hay sensación desde un punto de vista emocional, ¿verdad? No desde un punto de vista material. Pero es que tenemos el as de oros al lado, que estaría aspectando también las sensaciones físicas, cómo nos tomamos la vida desde una perspectiva reactiva, desde lo que nos pasa desde fuera, cómo nos hace sentir, ¿no? Que eso no sería hablando de la vida emocional, sería hablando de mi vida material. Es decir, es muy importante, las emociones, la palabra emoción es muy compleja. Y nosotros, para simplificarlo, diremos... Lo metemos todo en el mismo saco. Claro, diremos, por un lado están los sentimientos, lo que yo siento por Juan Luis, o lo que yo siento por Teresa, y por otro lado, hoy Patrick no está, ¿vale? Y por otro lado, las sensaciones. ¿Qué sensación me provoca? Pues una peli que veo, o el hecho de ir por la calle y ver que está mi vecina y no la quiero saludar. La sensación que me provoca incomodidad. Bien, que eso no es un sentimiento, ¿no? Pero una sensación. Entonces, en ese sentido, las cartas nos hablan de cierto aspecto terrenal, porque están las de oros ahí, ¿verdad? Pero, imaginémonos que solo está el as de copas. Pues el as de copas hablaría en el ámbito interno de los sentimientos y en el externo de... Las relaciones, ¿no? De las relaciones, muy bien. Ahora, como tenemos el centro de la tirada, que es el as de oros, el as de oros nos remite a otro ámbito y a otra fuerza. ¿Cuáles son?
los oros. Pues tanto, vamos a simplificarlo mucho, tanto el trabajo como la rutina. Así, en una lectura un poco simple, puedo decirlo así, Sí, sí. ¿vale? Para poder controlar la tirada, diríamos que el as de oros habla de el aspecto rutinario y laboral. Como esta persona establece su agenda todo el día, ¿no? Sensación. Sensación, sentimiento, sensación y relaciones. En haz de copas. Haz de copas, ¿vale? Entonces, encontramos que el juicio es el significador y que el corazón de la tirada es el as de oros. Por tanto, aquí hay una mezcla entre juicio, que hablaría de revelación. Vamos a decir juicio así muy someramente. Una revelación desde los cielos, lo vemos simbólicamente, ¿verdad? Que el ángel se revela con una trompeta. ¿Qué hace la trompeta? Anunciar. Es una revelación anunciadora desde los cielos, ¿vale? Lo cual es positivo. En principio sería positivo, en principio. Y además habla de un aspecto de formación de algo superior, porque en el cuadrado de la Tierra, es decir, en la parte de abajo de la carta, vemos un papá y una mamá, y en azul un hijo. Ese hijo representa la creación que nos va a perdurar. Por ejemplo, soy artista, he hecho un disco, está en el mundo, me puedo morir tranquilo. Esta carta sería algo así como te puedes morir tranquilo, que ya lo has hecho, ¿vale? Por tanto, es una revelación desde los cielos que permite la formación de aquello que te perdura, ¿vale? Algo por justicia divina, ¿no? Más o menos. Sí, pero estoy evitando la palabra justicia porque existe una carta llamada justicia que ahí sí habla de justicia divina, de karma, de ley, de causa-efecto. Entonces, aquí podríamos decir que es justicia divina. ¿Por qué? Porque si se revela es porque te lo has currado. Pero no se centra en lo que es justo, se centra en el resultado o en la aparición. ¿Vale? Por eso aquí esta carta no valora la causa sino el efecto. No valora lo que haces sino el resultado. Por ejemplo, en una tirada muy mala podría hablar de que aparece una enfermedad. No estaría diciendo es que la enfermedad aparece porque tú te centraste en tu relación con tu madre y te hizo mucho daño. No, a lo mejor no te dice nada de eso, te dice simplemente aparece la enfermedad. Pero a lo mejor la carta de la justicia sí dice todo eso. Por tanto, la lectura, por un lado, con la carta de la justicia, que es la 8, ¿vale? Sí. En Marsella, nos remite a las causas. Hay una causa de severidad, de intento de ser perfecto, que sabotea tu vida, te frustra mucho y eso te lleva ¿a qué? Pues a una insalubridad emocional, Muy bien, pero es que en el juicio no te dice nada de eso. Sí. Te dice, hay una revelación desde los cielos que como estaba madura tuvo que caer. Es como si la manzana cayera. Que esa manzana puede ser una enfermedad, una ruptura o una vuelta. Ejemplo. Imaginémonos que sale el juicio y ya está, ¿vale? Para hacerlo fácil. Me ha dejado Patrick. Ha vuelto Patrick. Otra vez. Otra vez me ha traído Patrick. Bueno, cambiamos Patrick por Gervasio. Venga. Gervasio y de lo ve. O Pepe. Es que Pepe es muy mainstream, ¿no? Me gusta Pepe, que es muy sencillo. Pepe Gervasio, lo dejamos ahí. Me ha dejado Pepe Gervasio. ¿Qué dicen las cartas al respecto? ¿Vale? Y aparece la carta hecha por de menos. Y aparece el juicio. El juicio indicaría que se tuvo que dejar porque la relación llegó a un tope, no había más. Pero está hablando del efecto, es decir, la anunciación quiere decir que estáis maduros para que la relación se pueda retomar. Algo así como, a una carta es muy difícil, necesitaríamos más cartas, pero yo me atrevería a decir, uy, hay una vuelta. Sería la gran frase. De hecho, en el amor, la carta del juicio se le llama la carta de la vuelta. La carta de él vuelve. ¿Sí? Sí. Pero es peligroso decir eso y ya está. Ya. Porque imaginémonos que el resto de la tirada él vuelve para recoger sus cosas. También puede ser. Sí, pero esta sola significaría él vuelve.
en el amor, ¿vale? Porque lo que indica es, hay una revelación porque se ha madurado, ¿en qué? En el recogimiento, en la carta 18 y 19. 18 era la luna, que es el ocultamiento. Si nos dejó Patrick o Pepe Gervasio en el 8, ¿vale? Pues del 8 al 20 hay un camino en el cual está la templanza, es decir, necesitamos tiempo y paciencia. El diablo, oh Dios mío, no va a volver, soy una mierda, ¿no? La torre, que es, intento hablar con Gervasio, pero hay discusiones a tutiplén, que me dejes en paz, estás loca, te voy a denunciar, todo eso es la torre, pongámonos, ¿vale? 17, que es, en las noches frías le echo de menos y le amo. Y Pepe Gervasio dice, joder, está loca, pero es que es mi loca, ¿vale? Entonces, pero por separado. O está loco Pepe Gervasio. A ver, estoy construyendo una... En el 18, los dos empiezan a sentir el deseo de verdad, de volver a conectar. Y en el 19, los dos tienen claro que desean volver. Porque hay un sol. El sol da claridad en las emociones. Porque estamos hablando de una vida emocional, de una relación. ¿Qué pasa? Que en el 19 todavía no están juntos, pero aparecen los dos niños juntándose. Es como un deseo de establecer la armonía entre las dos partes, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues en el 20 ya Gervasio dice, ¿te apetece mañana tomar un café? Bueno, podríamos, ese sería el viaje. Ahora, si el viaje acaba en la torre y no hay más, pues ya está, lo siento mucho, ya búscate otro. Bueno, Pepe Gervasio dice, yo paso de loca que ya me tiene mujer. O Teresa Gabriela diría, yo es que paso de gente como Pepe Gervasio que está fatal, pobre, que no se entiende ni él, nada que ni Dios que no se entiende, ¿verdad? Pues por eso, la carta del juicio nos remite a un final que es esperanzador. Y recordemos que la carta 21 no está aquí, pero sería la siguiente, que es encontrar la estabilidad duradera. Sí. Y esa paz duradera, ¿no? Por tanto, me mola que esta carta sea el corte. Nos habla de todo eso. Unido al trabajo y a la rutina, ahora vemos más claro qué nos quiere decir. Quiere decir que después de una búsqueda muy dura, porque debemos entender que las cartas siempre tienen como una letra pequeña. Es decir, aparece el juicio y la letra pequeña es que el juicio viene del 8 mínimo. He tomado el 8 para usar el concepto de la justicia que teníamos, que a mí me parece glorioso. O sea, de la justicia al juicio, ¿vale? Ahí hay un arco bastante bueno. Entonces, en la justicia yo quiero una vida perfecta, ganar este dinero y tal, pero paso por muchas fases en las que no me como un rosco, me quedo en paro, me contratan para un trabajo de mierda, hasta que llega el 20. Que es, después de una búsqueda muy dura, encuentro mi lugar en el mundo. Y sobre todo, encuentro mi lugar dentro de mí. Porque decir encuentro mi lugar fuera, es decir, encuentro mi lugar dentro. Estoy satisfecho con lo que tengo. Que eso es tan importante como tener aquello que se desea. ¿Verdad? Entonces, esta combinación, juicio con las deudos, nos remite a la aparición de oportunidades positivas para encontrar nuestro equilibrio y nuestra fortuna dentro y fuera. Pero habla sobre todo de acción, porque las deudas hablan de actividad. Pero en medio está esta. Claro, ese es el problema. Que todo empieza con el as de copas, porque en la tirada de nuestra amiga el juicio es... corte. Claro, sería el corte, entonces... Tenemos que leer, aunque este sea fiado, tenemos que leer esto. Claro, entonces ya hemos leído un poco la columna vertebral. Vale. Ahora vamos a entender qué onda con esto, ¿vale? Entonces, tenemos juicio con las de oros, que yo diría, wow, grandes oportunidades vienen porque te lo estás currando, estás buscando nuevas oportunidades en virtud de tu experiencia, que es lata, ¿vale? Que no es una persona sin experiencia, porque el juicio no puede revelarse si no hay nada que revelar. Claro. Es muy importante entender eso, que el ángel no se anuncia si no hay una anunciación, y el ángel no se revela a quien no tiene oídos para escuchar a un ángel. Entonces, tiene que haber una persona que escucha a los ángeles, es decir, una persona formada, preparada, capacitada, y un anuncio. Esas dos cosas tienen que haber para que se dé el juicio. Y as de copas y muerte, en la parte izquierda y derecha,
Si nosotros hacemos una lectura más o menos lineal, que a veces en el tarot, cuando tú tiras así tal cual, sin decir nada, el futuro aparece al principio y después al final aparece el pasado. Eso pasa mucho. Así que tened muy en cuenta cómo queréis leer las cartas y a la hora de barajar, tened en cuenta cómo vais a establecer la estructura de la tirada. Porque yo, por ejemplo, tiro de forma, entre comillas, caótica, orgánica, y a mí muchas veces me sale el pasado al final. Pero yo sé que es el pasado, porque cuando voy interpretándolo todo, se construye la historia y aparece que eso es el pasado. Y me dicen, sí, siempre. Me dicen, sí, es que es verdad. Que no sé ni cómo lo hago, parece verdad. Vale. Sí, o sea, porque si el pasado fuera lo otro, tú habrías estado sola, pero que el pasado es esto. Aparece una persona, Vamos a tener que a una sesión de tarot contigo para ver cómo pasa. pues tú pues, cuando queráis. Pues, Entrará dentro de la clase cualquier día él lo hace. yo Sí, encantado. porque me son las cartas. Pues yo cuando queráis. ¿Vale? Entonces, en este sentido, imaginemos que la izquierda se encuentra lo que recibimos de la experiencia del pasado, pero voy a definir el pasado como aquello que recibimos en el presente desde lo que hemos hecho. ¿Vale? ¿Para qué? Para entender mejor el concepto de pasado. Porque no es algo temporal, es algo experimental. ¿Verdad? Es el conjunto de cosas que me han llevado a ser quien soy. Y el futuro son las expectativas, ¿verdad? En un plazo futuro. Entonces, yo diría expectativas y experiencia, ¿vale? Por hacerlo así en una palabra. Y el as de copas nos hablaría del pasado, de las experiencias que hemos tenido y de esa mochila que llevamos, ¿no? El as de copas nos hablaría de que nosotros, vayamos simbólicamente, aquí tenemos un cáliz cuya parte superior es un templo. ¿Ves? Y vemos que es una especie de catedral o templo que está cerrado, es un cáliz cerrado que es un templo. Lo cual nos remite a, hemos dicho ya, a una vida de amores, una vida de relaciones y de sentimientos, pero sobre todo a cómo nosotros hemos vinculado nuestra vida laboral y nuestras expectativas como objetivos y demás, lo hemos vinculado a nuestra vida emocional. Y por eso hemos tenido fracasos constantes, por los altibajos emocionales, debido a que dependíamos de las circunstancias de la rutina para sentirnos seguros y sentirnos eficaces. Es decir, el as de copas nos habla de la dependencia emocional que hay en el pasado con nuestros resultados y nuestras experiencias vitales, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el pasado aquí se predice altibajos emocionales. Porque el as de copas habla de eso, no de altibajos, pero sí es un 1. Entonces, En principio. claro, leyéndolo como un as, lo que nos remite es a la necesidad de libar ese agua, depurarla, para que llegue a experimentar toda su fortaleza como elemento, que es la fluidez constante y la ausencia de personalización emocional. Es decir, no voy a personalizar las emociones. Si me siento triste, ok, entiendo que estoy triste por esto, pero lo observo objetivamente, lo cual nos lleva al 8, ¿vale? El número 8 de copas hablaría de eso, de una observación consciente de las emociones. Imaginémonos que en lugar del as está el 8, ¿vale? Voy a empezar a introducir ahí el numerito, ¿vale? Poco a poco. Para que vayamos, ¿verdad? Pues si tuviese el 8 de copas diría, nosotros somos muy maduros emocionalmente hasta tal punto en el que observamos cuáles son las causas objetivas que nos llevan a la vida subjetiva. Y entendemos la relación entre el objetivo, por ejemplo, me despiden de un trabajo, que es algo objetivo, ¿no? Te despiden, con lo subjetivo, me deprimo. De tal forma que puedes distanciarte, verlo y corregirlo. Pues no voy a estar deprimido, y lo haces. ¿Cómo lo haces? Pues una especie de máster, ¿verdad? Del universo. Pues ese sería el 8 de copas. Yo empecé diciendo, wow. ¿Qué sucede? Que estamos en el as. Es decir, yo quiero hacer eso, ¿vale? Necesito encontrar ese centro emocional que no me disparate. ¿Por qué? Porque este templo habla sobre todo de la parte íntima
de mí que deseo encontrar para encontrar esa felicidad y esa plenitud. Pero está cerrado el templo. En el as de copas necesito visitar el templo para encontrar con la parte divina de mí, pero no la he encontrado. Y eso me frustra. El as de copas nos remite a eso. ¿Qué sucede? Que, como habla de relaciones, intentamos relacionarnos con las personas desde esa perspectiva entre ingenua y poderosa. Yo soy un ser de luz, quiero encontrar seres de luz. Es un poco ingenuo, pero muy poderoso. Un poco ingenuo, ¿por qué? Porque quien va así al final se encuentra seres de oscuridad. Porque tú también lo eres. Tú eres un ser de luz, sí, lo que no te has dicho a ti mismo es que eres un ser de oscuridad. Es que, sí, soy un ser de luz, yo soy muy guay, yo quiero el bien para la humanidad, pero eres un ser de oscuridad, tienes mucha ira dentro, a veces eres rencoroso, a veces no te aguantas ni tú, te medio deprimes por nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos encontramos ese, soy un ser de luz y soy un ser de oscuridad. Y en el as de copas necesito encontrar esa parte de mí que me equilibre entre una cosa y otra. Y no soporto que mi pareja sea un ser de oscuridad. Que ese as de copas nos remite al hecho de tengo expectativa de que sea el ser de luz que yo pienso que debería ser. Y no nos damos cuenta de que es un ser de oscuridad porque yo también lo soy con ella o con él. Que llego a la casa y no has hecho la cena y te digo, ¿por qué no has hecho la cena? En lugar de entender que es que no está obligada a hacerte la cena. Pero somos así, llegamos, veo porque no ha hecho ni el huevo y yo tengo que trabajar y ella ha tenido el día libre. Y me siento con que tengo la... ¿Cómo decir? Con la... Tengo el derecho, ¿no? El derecho moral de espetarle que no lo ha hecho. ¿Me explico, no? Pues si quieres comer, prepárate algo, y si no quieres comer, pues no comas, o llama, o lo que sea. A mi marido me tiene que hacer así, eso no solo cuesta el marido. Hombre, ahí dale caña. Dale caña, otra forma del talón, pero... No, sí que en el Estado americano que no está obligado, él se cree que está obligado a hacerle comer, así que eso lo digo. Me parece estupendo. Entonces, pero hablamos sobre todo de la madurez, de cómo dependemos de las expectativas de la pareja, por ejemplo, para sentirnos bien. ¿Qué pasa? Que hay gente que al año pues rompe su pareja y siempre permanece ahí, ¿no? Entonces, en el as de copas nos habla sobre todo de refinar las emociones para tener resiliencia, tener fortaleza emocional para contemplar el fracaso si invierto en bolsa, o contemplar el suspenso si tengo que estudiar, o contemplar el despido si tengo que trabajar, o incluso el cierre si abro una tienda. ¿Por qué? Porque si yo no estoy preparado para cerrar, no estoy preparado para abrir. A eso se refiere, ¿vale? El as de copas al principio. Fijaos que en el fondo la lectura es complicada, ¿eh? Pues yo pensaba que era más fácil. Sí, yo digo, ¿dónde cogerlo? Sí, pero si os parece, podemos hacerlo en frases simples. Sí. La primera frase sería tu inteligencia emocional se está refinando con toda la experiencia laboral que estás viviendo. Lo de la moral lo dice tu reloj. Claro, porque es el centro, los oros, ¿vale? Esa sería la primera frase, pero claro, esa frase a mí me genera un poco de insatisfacción. Bueno, no está mal, pero vamos a seguir, ¿vale? La siguiente frase sería, las expectativas que vuelcas en tu trabajo son excesivas, ¿vale? Lo cual, hostia, pues esto ya se pone más fuerte. Pues me está hablando de inteligencia emocional que estoy cultivando, pero aún así todavía hay expectativas que son demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque me da tanto miedo fracasar que el fracaso me puede destruir. Y ese es el punto. En el fondo, la tirada te dice eso. Es eso el punto de la tirada. Pero claro, la perspectiva no es destructiva, es constructiva. Porque no te está diciendo que el fracaso te puede destruir y ya está. No, te dice, para poder sentirte satisfecha con el trabajo que haces, porque te viene un buen trabajo, unas buenas condiciones laborales, tal, porque te lo has buscado, te lo has currado, incluso has estudiado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, después del 8 viene el 9, el ermitaño, que el ermitaño habla también de estudios, ¿vale? Entonces, como estás muy preparada, te irá bien, pero tienes que buscar. Y en la búsqueda estás obsesionada con encontrar. O sea, quien busca, busca, no encuentra. Lo que implica que en la búsqueda tenemos que abandonar ciertas expectativas para ser flexibles, ¿no? Y amar la búsqueda, y disfrutarla y gozarla y estar en el momento presente.
no en un futuro que no existe, cuando estamos en la búsqueda, ¿no? Entonces, estas dos primeras cartas nos hablan de eso, de necesitamos entender que las cosas irán bien y no subjetivizarlas tanto, no vivirlas desde las emociones, ¿vale? Ahora, por otro lado dice, felicidades, estás aprendiendo a vivir desde las tripas, no desde el corazón, ¿vale? Dice un poco eso, estás aprendiendo a vivir desde las tripas. ¿Por qué desde las tripas? Desde las tripas me refiero a ser más frío. No desde el cerebro. Desde el cerebro implicaría darle vueltas y ser más intelectual, intelectualizar la vida. Aquí no lo veo. Aquí lo que quiere la persona es tener una estabilidad financiera, económica, material. No habla de que la persona tenga grandes aspiraciones intelectuales, de escribir tratados y mejorar el campo de la medicina. No, pues yo quiero un puesto como médico. ¿Me explico? O sea, está hablando de algo que es muy concreto, que me da estabilidad a mí, no tiene que ver con cómo aporto yo al mundo. O sea, no es que sea una tirada egoísta, pero se enfoca en el centro del yo. Por tanto, aquí yo no diría algo así como, uy, eres muy cerebral, estás haciéndolo todo más frío porque estás capacitado para entender, para tener nuevas creencias, nuevas ideas. No me habla de ideas y creencias. Sí. ¿Por qué? Porque no está la espada por ningún lado, ¿verdad? No, tampoco está el basto, no me dice lo que tú deseas, no, dice lo que tú necesitas. Y eso es muy importante, porque hoy iba sobre todo a aceptar esta base. Los oros hablan de necesidades, lo que yo necesito, necesidades y sobre todo necesidades corporales, ¿vale? Más que corpóreas. Los oros nos remiten a las necesidades. Y las copas, que las tenemos ahí, ¿verdad? Nos hablaría, si tenemos que encapsularlo en pulsiones, ¿vale? Nos hablaría de motivaciones. Las copas de la motivación. Sí, iba a decir otra cosa, pero ¿sabes qué? Porque iba a encajar las motivaciones con los bastos. Pero es que los bastos es deseo. Y en ocasiones tú deseas algo pero no estás motivado. Entonces, esto es muy sutil. Sí. A lo mejor hace X años habría dicho, las motivaciones están en los bastos. Pero ¿sabes qué? No es cierto. La motivación es una especie de emoción, porque la palabra emoción, no sé si lo sabéis, emoción, que de hecho en inglés es emotion, y motion significa movimiento en inglés. Motion es movimiento. La palabra emoción etimológicamente significa que genera movimiento. ¿Y qué hace la motivación? Si estás muy motivado, tú vas por ello. Entonces, una cosa es desear algo, otra cosa es estar motivado por ello. Pues yo puedo desear estudiar, pero no estar motivado. Entonces, las copas son motivación. Estoy motivado, voy a por ello, estoy, vamos. ¿No? Que hay una sensación de, no voy a decir euforia o entusiasmo. Es euforia y entusiasmo cuando los bastos están con las copas a tope. Cuando hay bastos y copas, oh my god. ¿Vale? El mundo de color de rosa, porque yo soy imparable, porque me encanta esto y me da igual el tiempo y tal, y invierto todo lo que tengo y no me importa. Y ya saldremos para adelante. Pero ¿qué pasa? No está el basto, no hay deseo, hay motivación. ¿Por qué? Porque las motivaciones proceden del oro, motivaciones de las necesidades, del quiero ganar mi sueldo. No son motivaciones de deseo mejorar el mundo. Por eso digo que la tirada, aunque no sea egoísta, se centra en mí mismo. No es egoísta porque yo no estoy pensando egoístamente para mí. Yo estoy estabilizando mi vida. Me está hablando de una persona que de verdad necesita que sus necesidades sean cubiertas al 100%. Que hoy en día lo están, pero al 90%. Entonces, hay como un margen de insatisfacción que necesitamos cubrir, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque yo ya he vivido todo, incluido la muerte, y sé eso. Pero, si no tuviese la muerte, yo diría, hombre, no nos dice cómo está hoy en día, pero nos está diciendo que está puliendo sus emociones con ese as de copas, que es muy bonito, porque es muy mágico. O sea, es un templo del espíritu, que además, el número de flecos, vemos que los flecos están divididos en 3 zonas.
hablarían del cuerpo, del alma y del espíritu, es decir, de las tres divisiones del yo. También vemos que hay 3 caras visibles en la base, pero son 5 caras en la base. Hay 2 caras que no se ven y 3 que sí, ¿vale? En la base de las de copas. Las 3 que se ven son, porque cabalísticamente son el Nefesh, el Ruach y el Neshama, son las divisiones del alma que podemos ver en el mundo físico. Esto es súper complicado, ¿vale? Pero la base nos habla de las divisiones del alma, según la Cábala. Sí. ¿Por qué? Porque hay 3 niveles del alma que están aquí, con nosotros, se llaman Nefesh, Ruach y Neshama, que en español sería el cuerpo, la mente y el alma, para que lo entendamos, ¿vale? Es decir, son las 3 divisiones del yo. Y después hay 2 que no se ven, que son las dos que están en la otra cara, ¿vale? Que son, se llaman, bueno, Hayat y Ejidá, ¿vale? En Kabbalah, que no hace falta que lo sepáis, ¿vale? ¿En español cómo es? No, que no tiene un... A ver, de hecho en cada manual, cada vez que se traduce se hizo de una forma. Sería, la Hayat y la Ejidá se le traducen como la raíz del alma. La raíz del alma, o el alma superior, o el yo superior, es que hay muchas formas de interpretarlo, pero por sintetizarlo, son la raíz del alma. Es allí donde el alma nace, donde se interconecta el alma individual con el alma colectiva, o con Dios, o como lo queráis llamar. Que eso no lo podemos ver aquí. Pero sin embargo recibimos todo eso. Entonces, el As de Copas habla también de la división del alma y cómo nosotros nutrimos nuestro cuerpo físico, nuestra mente, con la luz que proviene de la raíz del alma. Y por eso es un templo, porque es un cáliz cerrado. El templo está cerrado porque no somos conscientes de todo eso. Pero esta carta, siendo tan espiritual, dice, hay una intuición. El ser que está en el As de Copas intuye que es un ser divino y que se quiere encontrar. Intuye que hay una división que no es tan dividida, o sea, es decir, la división es más por una forma de entender que hay planos o niveles, pero todo esto soy yo. Yo soy lo que deseo, lo que necesito, lo que pienso, lo que creo, lo que ideo, lo que estoy motivado, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas divisiones del yo, que en el fondo todo eso es un yo espiritual, ¿no? Que trasciende el espacio y el tiempo. Pues esta carta encierra todos esos secretos, ¿vale? Que tampoco, no voy a entrar en ello porque entonces la clase no es práctica. Pero solo eso. Entonces, la combinación de emoción y necesidades, ¿vale? Que dijimos que la emoción tiene motivación, con el As de Copas. Motivación y necesidades. Están diciendo que lo que le motiva es ganar pasta. Hablando en plata, ¿no? Y está bien, mola. Llega un momento en el que te tomas en serio eso. Porque a lo mejor, por el As de Copas, ¿vale? A lo mejor tu frase del pasado era, es que para mí el dinero no es importante. Y así te iba, que la gente te dejaba dinero. No es importante, pero la sensación de vergüenza que se te queda cuando te tienen que dejar pasta, que si no es importante, ¿por qué te sientes tan avergonzado de que te dejen dinero? O sea, si es importante, no nos engañemos. Tenemos que comer todos los días. Y si no tienes dinero, no comes. Es importante. Sí. Es un hecho, joder, punto. Vale, entonces, eso dice esta tirada. Has llegado al nivel de madurez para reconocer que es importante y que te lo tienes que tomar en serio. ¿Vale? Sería otra frase de la tirada. Muy bien, pues como me estoy extendiendo demasiado con esta tirada y tenemos otra. Pero la muerte no ha dicho nada. A eso voy. La muerte está al final, ¿verdad? Que habla de las expectativas, del futuro, de lo que esperamos. La muerte tiene un tesoro y una trampa, como diría Jodorowsky, ¿vale? El tesoro de la muerte es que vamos a alcanzar nuestros objetivos con sacrificios personales necesarios. Es decir, ¡wow! ¡Estupendo! Juicio con as de oros, maravilloso. Hola. Buenas tardes. Hola. Habéis perdido algo. No, hoy venimos, por lo menos para mí, para que me hagáis una consulta totalmente a mí. Casi el día que llevo. Bueno, pues continuamos, ¿vale? Vale.
Bien, aquí la muerte, estamos leyendo una tirada con juicios de copas, as de oros y muerte. ¿Ok? El juicio es el corte. Aquí lo tengo, el significador. Bueno, pues la muerte al final implica que llegaremos a obtener los beneficios del camino, a tener los resultados, a cambio de un sacrificio personal. Pero el sacrificio personal es benéfico, no es maléfico, porque voy a dejar de ser el idiota que era. Te lo digo así de claro. Porque la muerte está diciendo, tienes que dejar atrás que si la vergüenza que tenías, si voy a decepcionar a mis papás, si es que mi exnovia siempre piensa que soy idiota y eso me duele, todas las cosas, la mochila que tenías, que está representado por el pantanoso, ¿verdad? Suelo de la muerte, que son aguas negras, son aguas fecales. ¿Vale? Digo aguas fecales porque da mucho asco, pensadlo, ¿verdad? Pues esas aguas fecales son lo que yo me traía dentro. ¿Qué pasa? Que yo no sabía que estaba dentro. El hecho de que la tirada termine con las aguas fecales expuestas implica que, joder, por fin he sacado la mierda. Podemos decirlo así, ¿vale? Para que sea muy contundente. Perfecto. ¿Vale? Para que se entienda, hoy vamos a estar urbanos. Sacar toda la mierda. Sí. Toda. Final de la muerte al final está diciendo, consigo mis objetivos, juicio, se revelan resultados materiales y el as de oros en el centro implica trabajo y rutina, es decir, ole yo que consigo mis objetivos con mucho esfuerzo, que me he esforzado, que he fracasado 1000 veces, que está a punto de rendirme, todo eso. Pero al final la muerte dice, es que al final entiendo que yo era mi mayor enemigo, que yo tenía muchas aguas fecales dentro que no veía, pero que sentía que tenía. Y el gran problema del as de copas al principio es que todas esas aguas fecales estaban en el cáliz. ¿Por qué? Porque un cáliz es un recipiente de agua. ¿Pero qué aguas tenía? Las aguas de la muerte. ¡Qué asco, ¿no? Ay, qué tío. Pero en definitiva, porque yo ya me perdí con todas las cosas que has dicho. Pues pregunta. Significa la tirada. ¿Qué contestaría? Maestro, puedes echar un poquito de ahora, ya. Pues, ¿para la izquierda o para la derecha? A lo que tú quieras. Para que ya vea. ¿Así? Sí. Vale. Gracias. Nada, por favor. Vale, voy a retomar desde juicio, ¿vale? Vale. Sí, simplificadito. Muy bien. A ver, esta tirada habla de tu vida laboral. Está diciendo que obtiene resultados, se está buscando un mejor trabajo, felicidades. Hay una búsqueda con resultado. Por tanto, dice que conseguirás tus objetivos que con tanto esfuerzo estás queriendo tener. A nivel expositivo, es decir, como algo objetivo, dice que tú estás desde hace mucho tiempo trabajando duro, que eres una persona autosuficiente, que quiere ganarse las papas por sí mismo, no depender de nadie. Y que además quieres dejar un legado en el mundo. Tú quieres ser proveedor de tu casa, de tus hijos, tal. Es decir, tú quieres ser ese canal de ganar riqueza y repartirlo. Estupendo, felicidades, porque ese esfuerzo tiene resultados y a nivel predictivo dice las cartas que encuentras un lugar laboral que cubre tus expectativas financieras y personales. Es decir, tanto relacionarse con gente, que voy a estar X horas al día, tal, como el hecho de ganar el dinero que tú piensas que te mereces, tampoco más. Es decir, que tampoco no se trata de 50.000 euros al mes, sino a lo mejor si yo me merezco 1.800, pues 1.800, ¿vale? Ahora, está diciendo, las cartas me están diciendo que has tenido muchos altibajos emocionales porque tu inmadurez emocional te ha llevado a todo el rato temer el fracaso. Y temer el fracaso te ha llevado a esa timidez de acción y a ese sobrepensar las cosas, a tener miedo a actuar, a estar como paralizado y pensar demasiado. Decir, ¿y si? O el es que, ¿no? En lugar de ir a por todas, ponerte demasiadas trabas. Y dice las cartas que, volviendo ya a la muerte, ¿vale? Dice las cartas que es que tú no piensas de una forma egoísta. Tú siempre estás pensando que si le vas a hacer daño a alguien, que si tus papás te pagaron la carrera y no estás trabajando en lo que te pagaron, que si siempre hay muchos hándicaps que te hacen sentir que tú no vales lo que deberías valer, tu autoestima baja, te haces daño a ti mismo. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay mucho conflicto, que son las aguas turbias o fecales, ¿vale? Y esos conflictos te los has llevado en la copa, es decir, te los has llevado en tus emociones, porque siempre estaban de alguna forma diciendo que tú no eras la persona que deberías ser.
Entonces, a lo largo de tu búsqueda laboral, siempre has sentido que te menospreciaban y que tú no tenías tu sitio. Pero por otro lado, tú mismo pensabas que es que tú no te merecías el sitio adecuado. Es decir, esto es algo extraño. En esta tirada se ve que esta persona busca un resultado, pero por otro lado dice, es que yo no me merezco ese resultado. O sea, hay un autosaboteo en esta tirada. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque esa muerte está diciendo que cuando venía la cosa buena no te la creías. Y le buscabas los peros. O tú mismo decías, no estoy a la altura, voy a quedar mal, miedo a la vergüenza. Hay una reunión y a lo mejor en la reunión no sé ni qué decir porque sé que me van a juzgar. Inseguridad, ¿no? Inseguridad, Si lo gracias. Sí. Si lo que es que nos está poniendo la olla, si al final es inseguridad. Si te juzgan y te callas la boca, ¿eso qué se llama? Me apretero. Decir. A ver, entonces, Perdón, disculpa. si tú tienes miedo, sí, pero es muy importante que no te lleves lo personal a esto porque entonces perdemos la objetividad de la tirada, ¿vale? No tienes que pedir perdón, de verdad. No, es solo que si te lo llevas a lo personal, la lectura no va a ser objetiva. Entonces, si quieres después hacemos más tiradas, ¿vale? Pero que me explico, ¿verdad? Perfecto. Por ejemplo, lo que has dicho, si te juzgas y te callan, hay un principio de victimismo. Soy una víctima de una situación en la cual he sido juzgada y no puedo decir. ¿O no? Sí. Entonces, ese principio de victimismo sería la muerte, con el as de copas. Me siento mal, mis emociones no están bien, porque me siento maltratado por una situación que me incapacita para actuar de la forma que siento que es de ley. ¿No? ¿Me explico? Sí. Pues todo eso está en esta tirada también. Es decir, que ha venido para el pelo que lo diga. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lo que quiero es que no sufras en una clase de tarot. O sea, es decir, que la disfrutes, que la goces, que dejes los problemillos a un lado y que la disfrutes. ¿Me explico, verdad? Es necesario. Lo que suaviza la tirada, por ejemplo, lo que significa la copa, lo que lo suaviza y lo hace bueno, más o menos, es esta y esta. Sí. Claro, es que la estructura es muy buena. Claro. Si la estructura fuera mala, jopetas. Ay, ¿Vale? que si ella da inseguridad y encima está llena de caca, Pues ya va peor, ¿no? pero va por buen camino. Muy bueno. A nivel predictivo, imagínate que somos la Pitonisa Loli, ¿vale? Y tiramos esto. No. ¿Vale? Entonces, niña, a ti, en 2 meses máximo, te viene el trabajo que estabas buscando. Eso sí, lo estabas buscando muy fuerte, le has tenido que decir a la gente lo que quiere, has echado solicitudes, llevas esperando un tiempo, tú piensas que no te va a venir. Es decir, tú estás hecha un Porque no se lo una merece, porque gelatina. ya no tiene fe. Eso Como es. si hubiera perdido la fe. Porque total, nunca le ha venido lo que le tenía que venir, ¿para qué va a venir ahora? ¿No? Un poco eso. Aunque después, revisando su historial, siempre ha tenido trabajo y siempre ha estado bien. Es decir, que es más una situación emocional, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, si fuera la Pitonisa Loli diría, tú vas a encontrar un sitio muy bueno en el que vas a sentir que estás pagando bien y tal, pero, allí te van a poner a prueba. Porque tú tienes que madurar, tú tienes que venirte arriba, tú tienes que ser la mujer poderosa que eres. Y esa es la carta de la muerte al final, que está diciendo que dejas atrás la versión de ti limitada, Sí. que se ve como chiquita. ¿Vale? Eso llévatelo tú. Así que, y ahora, esta última carta, que es un 13, vamos a conectarla primero con el otro 3. Vemos que aquí se puede interpretar como con la siguiente, que es un 14. ¿Vale? Vale, con el otro 3, ¿qué dice? El otro 3 es una emperatriz que tiene un cetro, que está mirando para el futuro y le da igual todo, está gozando. Es decir, ¿por qué tienes estas paranoias mentales cuando en el fondo estás ganando pasta y puedes relajarte y disfrutar de la vida? Ir al trabajo, echar tu hora y después irte a tu casa y decir, desconecto del curro. Es un poco lo que está diciendo la carta. Sí. ¿Vale? No tanto porque que le den por saco tu curro, no es eso. Es como no te lleves el trabajo a tu vida personal. Lo laboral es lo laboral, lo personal es lo personal. Y no se pueden confundir las dos cosas. ¿Vale? Por eso, el otro 3 es tan necesario leerlo. Porque la carta de la emperatriz, si bien la emperatriz es emperatriz incluso cuando duerme, la emperatriz cuando se quita la corona y se desnuda, se dedica a ver Netflix y a comer uvas. Es decir, que la emperatriz no reciba a los emisarios fuera de hora.
Eso tenerlo muy claro. ¿Me explico, no? Sí. O sea, dicen, señora emperatriz, ha venido el señor de Malasia, son las 2 de la madrugada y quiere hablar con usted. Pues mañana a las 10 de la mañana le recibiré. Encargaos de él, dándole comida y alojamiento. Y fuera de mis estancias, ¿no? Y se va, se mete en la bañera con la leche de burra, ¿sabes? No le toma el Chianti. Claro, es una emperatriz, cojones. ¿Qué pasa? Sé emperatriz cuando estás en tu vida personal y cuando estás en tu trabajo. Pero cuando estás en tu trabajo eres la emperatriz social y cuando estás en tu vida personal tú eres la emperatriz íntima. Y aquí en esta tirada no veo nada de eso. Lo que veo es la necesidad de tomarse en serio tu vida íntima. Porque esa tirada es, necesito esto, voy a conseguirlo. Ay, estoy motivado a tener esta necesidad cubierta. Es que me han hecho esto, estoy muy mal. Vale, sí, pero ya está, tu vida es esto. Tienes que endulzar tu vida, tienes que enriquecerla, tienes que entender quién eres, qué deseas. Y en ese sentido, establecer una fractura consciente entre lo que es tu vida laboral y lo que es tu vida privada. Que yo voy allí a ganar dinero, a hacer un servicio social y cuando voy a mi casa me dejáis en paz. Me explico, ¿verdad? Sí. Que no es tan fácil a veces, por supuesto que no. Yo mismo tengo que dejar a un lado el WhatsApp, por ejemplo, para poder descansar, porque es que si no, no descanso. Porque de verdad, tengo 1000 cosas pendientes. Y al final la gente se me enfadito, pero es que necesito descansar para poder estar a tope. ¿Qué pasa? Que al final estoy a tope y tengo cosas pendientes. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo he estado sin ese orden, no he sabido ni quién era yo. Siempre con una sensación de ansiedad encima, una sensación de no doy lo suficiente, siempre estoy cansado. ¿No? ¿No os ha pasado eso? Sí. De sentir que siempre estás agotado, de que con esa sensación de que algo va mal en mi vida, ¿verdad? Pues eso se puede evitar ordenando tu vida. Esta es mi vida personal, esta es mi vida laboral. ¿Ya está? Que es muy fácil decirlo, hay que aprender, ¿vale? Pero este chaval aprende, eso es lo importante, ¿vale? Que te va a venir la oportunidad para que aprendas de una vez por todas. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder ejercer ese trabajo. Tendrías que elegir entre el trabajo o tú. Y tú no dices tú dices el trabajo, ¿no? Dices, venga, pues me quedo con el trabajo, pero me tengo que ordenar para poder sobrevivir. Si no, no se sobrevive, porque el trabajo es exigente, ¿vale? Y ahora, hemos leído con el 3, ¿verdad? Que es el placer. No lo he contado así, pero bueno, ahora lo cuento de otra forma. Conectar con el placer, ¿vale? Muy bien. Y la siguiente carta del 3 de cuál es? La templanza, ¿vale? El 14, ¿no? Sí, pero la templanza. ¿Qué dice la templanza? Pongamos la templanza ahí. Tenía que ir preparando ya. Porque es muy importante, nunca lo he contado así, pero hay cartas. Cuando tú lees las cartas siempre tienes que estar interconectando aunque no salgan con las otras, con las compras. Es una opción. Eso. Pero nosotros, que somos la caña, ¿vale? Somos consultores súper buenos, hacemos eso cuando queremos sacar la información gratuita. Ah, O sea, tenemos 3 cartas, pero podemos sacar 20, pero sin sacarlas. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me pasa que en consulta no tengo 3 y me quedo 1 hora hablando. Y me dicen, ¿pero cómo lo haces? Digo, hombre, porque interconecto. Por dentro de mí mismo interconecto. Entonces, eso hace que un consultor sea espectacular. Porque tú con una carta te pones a hablar 1 hora. ¿Cómo lo haces? Pues lo haces porque sabes perfectamente que es el as, que el as es muy virgen, que aspira al 10, pero el 10 es un nuevo 1. Y ya te pone a hablar de qué es el 2 para el as. Pues el 2 puede ser conocer mejor a esa persona, o puede ser estudiar, que puede ser tanto. Tú ya tienes una proyección futura, ¿verdad? Entonces, con cada carta podemos hacer todo tipo de lecturas no expuestas, por decirlo así. sí, ya. ¿Vale? ¿Cómo podríamos llamarlo? Porque nunca le he puesto un nombre a esto. Aunque siempre hablo de esto, nunca le he puesto un Como me nombre. acabas de decir, es perfecto. Expuesto y no expuesto. Ya está, ¿vale? Lectura de cartas que no están expuestas. Eso es. Lectura expuesta y lectura no expuesta, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque el 13 nos lleva al 14. El 14 aquí, la templanza es una carta no expuesta. Pero está ahí en esencia. ¿Qué está diciendo la templanza? ¿Alguien me puede hacer la lectura con la templanza? Ojo, cosas que yo no hablo tanto como tú. Da igual, venga, vamos. A mí que me gusta escucharte, no escucharte. Ay, pues a mí me gusta escucharte. A mí me gusta escucharos, la verdad, ¿eh? De verdad, es que yo hablo mucho, que... Tú eres maestro. Bueno, yo soy el profe. Maestro.
Hay que ser humilde, si no uno se vuelve Todo el mundo somos maestros en determinado momento. por completo. Ahora mismo puedes dar. Bueno, venga, me lo acepto. Hay que ser humilde en todos los sentidos. Pues ahora yo quiero... Qué grande. Ahora yo quiero que vosotras seáis la maestra. Y me digáis la templanza que indica. Y ha sacado el 15. ¡Wow! Templar las aguas. Muy bien. Es decir, hay que templar las aguas para llegar a un resultado óptimo, ¿verdad? Realmente, antes lo comenté ya, pero templar las aguas implica que necesitamos ser conscientes de que algo va mal dentro de mí, de que soy muy inseguro, patológicamente inseguro, de que todo me da miedo. En este trabajo lo veo todo como una amenaza. Por ejemplo, mis subordinados pues me retan. El trabajo se tiene que hacer con una fecha límite que es excesiva. O sea, no me da tiempo a hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que todo es una amenaza. No llego a tiempo, no estoy a la altura, hago mal las cosas, nunca digo lo que debería decir, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la templanza está diciendo, che, la raíz de todo ese fracaso, lo que tú sientes como fracaso, es tu inseguridad. Si tú estuvieses seguro de que estás preparado, como lo estás, y con la seguridad de estar preparado dices, yo me permito decir algo inadecuado en algún momento, pero tengo que tomar determinación y ser rápido. Como el presidente del gobierno que sale a dar un meeting, el otro día en el debate no dijo Pablo Iglesias mamadas, ¿vale? O sea, lo dijo. Dijo mamadas, la palabra mamadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque habla rápido. Y Pablo Iglesias dice, bueno, se quedan con tantas mamadas. Y después dijo, mamadas. Y siguió para adelante. No dijo, uy, pido perdón por haber dicho mamada en directo. No, porque hay que tirar para adelante. Hay que estar seguro. Entonces, para mí es el arquetipo de político que está seguro de su discurso. Imaginaos un político que sale a un debate y dice, no, es que no lo tengo muy claro lo que tengo que defender. Se lo comen con papas, ¿no? ¿Por qué Abascal es tan, entre comillas, atractivo para la gente? Porque está muy seguro de lo que dice. Y además te lo garantiza y te lo expone. Es que España va mal por esto y tal, y deberíamos hacer esto y así se consigue tal dinero. Y le digo, coño, ¿cómo le rebato? Puede decir que no estoy de acuerdo, pero no le puede decir que es mentira. Pero igual lo hace Pedro Sánchez, el otro, ¿vale? Porque es su trabajo es la certeza. Entonces, esta carta, la templanza dice, libar las aguas, templar las aguas, ¿para qué? Para encontrar la certeza de nuestro valor. Que no he encontrado mi valor. Que mi valor está ahí, pero no he conectado con la certeza. Tengo incertidumbre, que es lo contrario, ¿verdad? Pues como voy con incertidumbre, me comen en el trabajo, porque hay depredadores que quieren mi puesto. Y me comen, ¿vale? Y me comen en los ámbitos que están implicados. No te lo van a quitar tuyo. Exacto, el valor. Tú tienes el valor intrínseco, Espérate, que ¿vale? Sí. es que lo estoy pasando muy mal. Pues déjate de tontería y no dejes que nadie te Ay, mande. ay, 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 ay. Tú tal, tú sí que ya está. Ay, Pero es muy necesario entender, porque estamos leyendo el 14, ¿vale? Pero el 3, para mí es tan importante como el 14. Es dejarse de exigirse cosas a sí mismo, porque siempre percibimos que no estamos a la altura, porque nuestro nivel de exigencia está por encima de lo que podemos dar. ¿Me explico, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nunca llego. O sea, si tengo 100, debería tener 120, pero si tengo 120, debería tener 150, así, ad infinitum. ¿Qué pasa? Ponerte un techo, decir 100 y punto. Cuando llega a 100, dices, pues me acuesto. Permitirse acostarse porque has llegado a 100 y decir, oh, voy a disfrutar de este 100. Voy a estar una semana diciendo, tengo 100. Y después ya diré 120. Es decir, permitirse disfrutar y gozar de la situación. Porque no se permite. El problema es que uno no se permite. Porque la cosa esta de, es que no puedo. Al final gastas más energía y más tiempo diciendo, es que no puedo, que el gozarlo. Te tiras una tarde entera en tu casa comiéndote el tarro. No estás trabajando, no estás siendo productivo. ¿Me explico? Que no estoy diciendo que sea el caso de nadie, estoy diciendo que al final invertimos las energías mal. Eso me pasa a mí, que invierto muy mala energía. Eso nos pasa a todos muchas veces. Necesito hacer muchas cosas, se pasa el día y no has hecho nada. ¿Verdad? A mí me pasa mucho. Es decir, pero si he intentado hacerlas,
¿Por qué no lo has hecho? Porque estás cansado, relájate, tío, disfruta de tu día. Ponte a pintar figuritas, ponte a, yo qué sé, a ver películas que te gusten, ponte a, cómprate un álbum de pegatinita y pégala. Lo que te dé la gana, De tío. brillante en la china, ¿no? Claro, tía, por €1 te pillas uno del Rey León y Un ahí libro de pegatina, le voy a comprar yo a dos. A uno de Barbie y a otro de Ken. Oye, pues, pero le das la vuelta, le das el de Barbie al Ken y el Ken de Barbie, Perfecto. para que se ofendan. Para que la gente se ofende muy pronto. Tú le haces un regalo indebido, digo, ¿qué estás queriendo decir? Que estoy mariposón, ¿verdad? Pero ese es un problema, ¿no? Exacto. Ahí estamos tocando con qué, con la basura del otro. ¿Vale? Bien, como nuestra amiga ha sacado el 15, el diablo, Ya lo sacas, ¿no? ¿qué pasa? Me adelanto a él. Sí. Yo no iba a hablar del diablo, pero está ahí. El diablo que está Pero yo no haciendo. entiendo una cosa, porque estáis sacando 13, 14, 15. Porque hemos hecho la interconexión de las cartas no expuestas. Es decir, imagínate. Entonces nosotros en una tirada podemos hacer una interconexión de cartas no expuestas. Claro, pero ¿Dónde hay, está la carta como él nos Escucha. ha enseñado? pero hay reglas, hay reglas. A ver, no nos volvamos muy. Es que no sé. Hay reglas, no nos vamos muy locos. Un poco locos sí, ¿vale? Siempre hay que estar un poco locos. Para vivir la locura de la vida hay que estar un poco locos. Oh. ¿Vale? Imaginémonos que tengo el Sol, que es el 19. ¿Vale? O sea, la única carta expuesta es el Sol. La interconexión más habitual sería extraer el 9, ¿verdad? Que es la carta análoga del primer grado decimal. Sacar el 18 y el 20. Eso es lo más básico. Y ahí nos podemos quedar tranquilos. Es decir, uy, la carta del Sol, qué bueno, está comentando que después de una etapa en la cual no hay resultados tangibles y hay una cierta incertidumbre por qué será de mí, finalmente se encuentra la certidumbre y la claridad en aquello. Hay resultados y hay satisfacción. Esa satisfacción es absoluta y se teme que sea temporal. Por eso se necesita... Tienes que dar una clase de pegar una hora hablando para decir una sola cosa. No sé, yo dije, no sé, no pienso hacerlo, simplemente lo hago, entonces me sale así. Debería ser más conciso, ¿verdad? Más corto, ¿no? Debería hablar menos, ¿verdad? No, Sí, me encanta que tú Vale. profundizas mucho y a mí me encanta. idea. Vale, Y estupendo. para luego está el vídeo para volverte a escuchar y cojo más ideas. Vale, vosotros me guiáis. Si yo lo hago como muy complejo, muy pesado, lo decís, ¿vale? Yo lo que quiero, como vosotros deseéis. Entonces, el Sol que dice que está bien, es felicidad, pero ¿y si me vuelvo a dejar? ¿O y si no es el hombre de mi vida? ¿O y si no me renuevan el contrato? O sea, el 19 tiene esa pequeña trampa, que es el final de un ciclo, es un 9. Entonces, como 9 es mutable de mutable. Es como, sí, vale, tengo la felicidad, pero es mutable de mutable. ¿Y qué implica eso? Implica que, ¿y si se acaba la felicidad que he encontrado? Por un lado, tu necesidad de autosabotear, eso para ser tú quien controlas la situación. ¿No os ha pasado ver una persona que es feliz y autosabotea su situación porque dice, total, si me iba a dejar? ¿Qué está contándome? O sea, hay personas que realmente, como no están, digamos, preparadas para vivir la felicidad, cuando la tienen, dicen, te dejo. Y después dicen, es que era muy bueno. Claro, ¿por qué? Porque son personas que no están preparadas para que le dejen. Desde antes de que él me deje, le dejo yo. O sea, es un deje preventivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Sol está diciendo que una parte de ti está diciendo, ¿y si me dejan? ¿Y si me echan? Antes de que me echen, me voy yo. Antes de que, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que el 19 necesita el 20. Y el 19 no dice que no haya 20. Dice que, ojo, si te relajas y haces las cosas bien, hay un 20. Porque en el 19 hay un ADN de continuidad. Eso es muy importante. ¿Vale? Mientras que en el ermitaño, que también es un 9, el ermitaño va al 10, que es la rueda de la fortuna. Se finí, o sea, gira la rueda y te aguantas. Aunque es para bien, ¿vale? Porque sales de una situación que ya estaba caduca. En el 19, tú llegas a un 20, ¿vale? Que es una rueda. Pero no es un 1, es un 2. Tú no inicias algo de cero. Tú empiezas algo desde un 2. Es decir, que, vale, estás en una situación que puede terminar, pero si modificas para asentarse, no para destruirse. O sea, en el 19 hay una continuidad y un crecimiento.
Es decir, que si estás nuevo en un sitio, se supone que te quieren duradero. A no ser que tú lo hagas muy mal, tú continuarás. A ver, Paco Gervasio te quiere. Es que este es el hermano de Pepe Gervasio. Si tú no te vuelves muy loco, pues no te deja. Cuando tú duras en el 19, Sí. ¿significa que vas al 18 otra vez? Sí. Uy, qué buena pregunta. A ver, cuando el 19 va mal, Paco Gervasio, que es la persona que está contigo, te deja, pero te deja media. Es decir, no es algo así como, estás loca, me voy, y se va de verdad. No. Se medio va. Porque después está todo el día pensando en ti. Pregunta por ti a la vecina. Está ahí, ojo a visor, mira el Facebook a ver si estás conectado. Y se ha dejado un estado en plan, hay gente que hace daño, ¿no? O sea, gente que se Eso pone... se pasa de aquí a aquí, ¿no? Sí, pero imaginémonos, aquí sería el 18, no el 13, ¿vale? Ay, verdad, me he equivocado. No, tranquila. Entonces, si pasamos del 19 al 18 implica que lo que antes era una relación, ahora es un ocultamiento de una relación porque no se ha sabido hacerla. Entonces, como no está preparada para ser visible, se ha tenido que ocultar bajo la tierra para que vuelva a endurecerse. Como yo deseaba mucho a Paco, pero no lo aguantaba, pues vamos a hacer que el nivel de deseo sea superior. ¿Cómo? Echándole de menos. Cuando una persona echa de menos a otra, está loca por cogerla en brazos y hacerle el amor. Pero cuando tú tienes todos los días a Paco al lado, tú dices, uff, Paco, me duele la cabeza. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el nivel de deseo hay que fortalecerlo. ¿Cómo se fortalece? Con la luna. Por eso, la pregunta de Mari Carmen es buenísima. Si estamos en el sol y las cosas van mal, ¿vamos al 18? ¿O vamos a la carta de la torre o a la muerte? No hay conexión. No hay una conexión. Para ir a la carta de la muerte tendríamos que sacar la muerte. Pero no podemos inventarnos la muerte aquí. ¿No está? Porque no está conectada con la muerte. No está conectada. ¿Vale? Para llegar a la muerte tenemos que pasar por otras cartas, que aquí no nos lo dicen. Por tanto, si la relación va mal, pasamos al 18, que es dolor por ambas partes, sensación de necesidad, de deseo y melancolía. Por tanto, coño, si lo hacéis mal, después se supone que volveréis, porque aquí está el 20. ¿Y qué dije que era el 20? Vuelta. La vuelta. Por tanto, la relación es una relación de puta madre, pero por favor, hacedlo bien para ser felices. Que es la típica relación que cuando no se aguantan y no van bien, se pegan que si un año que sí, que si no, que si tal, que si no te aguanto, intento estar con otras personas pero no puedo. Las típicas relaciones que son angustiosas pero duraderas, ¿no? Pues más vale aprender que hacer gilipollas, ¿vale? Muchas veces aceptar al otro. Porque tenemos una visión de cómo la pareja debería ser. La perspectiva que tenemos que poner. Claro, ¿vale? Que son todos. Nos han enseñado eso del príncipe azul y la princesa que no se tira pedetes, ¿vale? Que cuando se tira un pedete huele a algodón de azúcar, según el Disney. Pero ¿qué pasa? Según Disney. ¿Qué pasa? Que tú después te echas novia y haces radio, eso no huele a algodón. Hostia, a mí el cuento me lo han contado mal. Ese es el problema. Soy muy escatológico, lo sé, pero es para que se entienda muy bien. Se entiende. El 19 es no huele algodón de azúcar, asúmelo. Asúmelo y serás feliz. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Así se hace la interconexión, ¿vale? Sí. Yo haría la interconexión de una forma muy sencilla. Antes, después y el otro. Es decir, si estamos... después y el otro. Sí, es decir, si estamos con el 19, El 9. el otro que es el 9, el otro 9, ¿vale? El anterior al 19 y el posterior al 19. Ya está. Con eso te comes la Con lectura. una sola carta, ¿eh? Porque... Eso va a ser el antes y el después. ¿Que te refieres? ¿Al futuro si haces las cosas con seguridad? Sí, pero no es el futuro, es lo predecible. Es decir, no es el futuro escrito por ley, es lo predecible según tu código genético. Por ejemplo, cuando un niño cumple 7 años, su próximo cumpleaños serán 8 años. O sea, se puede predecir, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que a lo mejor el niño no llega a los 8 años. Coño, pero las cartas dirían, se predice que llega a los 8 años. Lo que estoy intentando decir es que con una sola carta vemos cuál es genéticamente el resultado, ¿no? Pero no se está hablando del destino, se habla de la genética. Es decir, puede ser que tú tengas un accidente de coche,
pero eso sería el destino, no la genética. O sea, tú no tienes que ir en tu código genético material que vas a tener un accidente. ¿Me explico, no? Pues puede ser que, por ponerte, puede ser que tú genéticamente seas rubia, pero tú te tiñas. Entonces Si tiras tú las cartas y conectas- sales rubia, no sale... Si conectas el 9, ¿qué quiere decir el ermitaño? El ermitaño, así, ¿no? En esta tirada. El ermitaño nos remite a una situación que requiere Hemos reflexión. dicho que estamos interconectados. Eso es. En la situación de Paco Gervasio, ¿vale? Que me he ido a esa, ¿no? Sí. Paco Gervasio, a ver, esta relación es muy duradera. Pero el ermitaño está diciendo que deberías tomarte esta fase de la relación como una fase en la cual aprender y aplicar. Es decir, el ermitaño es un recogimiento. Por tanto, ¿cómo podemos tomarnos este recogimiento en la relación? Pues muy sencillo. Vemos que el ermitaño tiene un candil, tiene una luz. Va buscando la luz. Siendo el sol, tiene un candil. Lo que implica, tiene mucha luz, pero no está preparada O no la preparado. Eso es. No está preparado para tanta luz. La tiene, pero no la ve. Debe restringir la luz. Es decir, puede ser que tenga la relación de sus sueños, pero Pero también dice que es duradera, ¿no, Antonio? totalmente. Una vez que salga esto en una relación, Sí. es que es una relación de tiempo. Ojo, si hubiese salido el ermitaño en lugar del sol, Sí. podríamos leer el 19. Pero el centro es el 9. Es decir, esto es duradero, pero ten cuidado. Porque como 9 está diciendo que la relación está agotada por sí misma. Sí. Como 19 está diciendo que os amáis. Pero os amáis como hermanos. De hecho, están los dos niños, ¿verdad? Sí. Como nos ha salido el 19 y no el 9, Sí. porque aquí el 9 es una interconexión, Sí. no es la carta principal. Aquí la carta principal es el La amor. importancia se la damos a las que tenemos en la mesa, aunque tú después la interconexión te ayuda. Ahí- Si tú eso no... Muy bueno. Hay una dependencia de las cartas interconectadas a la carta expuesta. Sí, Hay para una abrirte un dependencia. poco más si quieres en la lectura. Claro, porque Si no te remites a la caja echado. Claro, porque no es lo mismo sol que ermitaño que el sol. Y no es lo mismo un sol expuesto con un ermitaño implícito, no explícito, que al En un revés. segundo plano. Un ermitaño explícito sería una crisis en la pareja. Claro. Una pareja muy larga en el tiempo. Porque Aburrida. es un 9. Pero el 19 no está diciendo que es una pareja larga en el tiempo. Porque no es una relación social. Recordemos que las cartas de 1 al 10 hablan de cosas hechas en la materia. El 19 no está hecho en la materia. Esto, ¿qué nos está diciendo? Que yo llevo mucho tiempo amando a Paco Gervasio sin tenerlo. Es algo así como es una relación platónica que ahora vas a vivir, pero antes no. Es muy bonito. Entonces, imagínate que estás buscando a alguien como Brad Pitt y de repente encuentras a un tío que es clavado a Brad Pitt. Pues sería el 19. Que es maravilloso. Porque, ¿qué pasa? Que si tú misma dices, es que no soy tan guapa. Es que Brad Pitt estaría con un pibón, ¿verdad? Eso le pasa a muchas personas. Es que yo no valgo tanto, seguro que me pone los cuernos. Seguro que te va con otra persona porque, total, soy gracioso, pero tampoco soy un pibonaco. Pues eso es el 18. Pasa del 19 al 18. Cuando tú le dices a tu novio que se parece a Brad Pitt, es que este aquí me vas a poner los cuernos. Estás rompiendo la relación. Te va a decir, mira, tú estás loca, yo te quiero, pero no te aguanto. Eso sería la luna. Ahora, si tú dices, yo voy a vivir esta relación porque estás buenísimo y yo voy a disfrutar contigo. Dice, claro que sí, cariño. Brad Pitt, ¿vale? A ti. Claro que sí, vámonos de viaje y os vais a Arizona, ¿vale? Y hacéis una escapada cowboy a la América más profunda. Yo qué sé, me lo estoy inventando. Pues eso sería el 20. ¡Wow! Disfrutar, buen rollo, ¿verdad? Llegáis al 20, y el 20 ¿qué es? Un ángel anunciando algo importante. ¿Qué está anunciando? Lo que vemos abajo de la carta del juicio. Está anunciando una familia. Está anunciando que coño, que esto va tan bien que te va a quedar embarazada. ¿Vale? Dejémoslo así en este punto. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre decir, es que sé que me vas a poner los cuernos, a decir, vayamos a Arizona? Hay una diferencia muy grande. Negativo y positivo. Claro, pasar al 18, pasar al 20, ¿vale? Ahora, me hiciste una pregunta que ahorita no me acuerdo. Si ponemos ermitaño como la carta explícita, ¿vale? Lo que está diciendo es, aquí no habla de una relación platónica, de un tío que es como Brad Pitt que tú estás buscando, que habla de que Paco Gervasio es tu novio desde hace ya no sé cuántos años, porque está hablando de algo hecho socialmente, ¿verdad? ¿Ves? Se entiende bien, ¿verdad?
Entonces, en este sentido estás diciendo, tú quieres mucho a Paco Gervasio, pero tú estás a punto de romper con él porque ya no hay chicha ni limonada. Lo quieres como un hermano. Fijaos cómo cambia el panorama, ¿eh? Sí. Cuando es una u otra. Y además que esto, aplicado a lecturas, Es que en por este caso ya referencia, tienes que quitar tú la interconexión esta, para poner... claro, tienes que poner la justicia, es que cambia todo. Claro. La justicia y la rueda de la fortuna. Lo único que te acompaña para que vaya bien es eso. Es el sol, Pero como no es la principal, claro, depende del ermitaño. Y el ermitaño es un 9, mutable de mutable, que el pobrecito no tiene otra cosa que la ermita, su bastón y su candil. sí. Entonces, y está mirando hacia la justicia. O sea, hacia... la justicia sería algo así como es la perfección que viví, todo estaba bien hecho, todo guau. Ya lo ha vivido, El pasado. claro. Está mirando hacia el pasado, hacia lo que fue, hacia lo que es y será. Y está deseando llegar al 10. Es que nos tenemos que aprender toda la carta de memoria, como lo sabes tú. Porque si no, yo no interconecto ni loca. Pues vayámonos al segundo caso que Tenemos que ¿vale? aprender de memoria. Si quieres Claro, interconectar. pero esto es práctica. No te preocupes, yo Ya voy a verás. estar en el cuarto y hasta que no... Ya verás que en poco tiempo con las clases, de verdad que cuando te des cuenta estás leyendo... Lo sabemos, ¿no? Sí. Pues esto es práctica. Venga, segundo El caso. corte, el papa. Papa. Y ahora sale haz de bastos, Sí, haz de espada sí. y haz de copas. Uy, qué guay. Fíjate la que ha liado antes, pero tú acabas de liarla. No, voy a intentar no liarla, ¿vale? Muy bien. A ver, tenemos... ¿Hicimos alguna pregunta? No. Macarena, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Bueno, pues leámoslo como si no hubiese pregunta. Total, lo hemos hecho antes. Bien, tenemos el Papa de significador, de corte. Bien, el Papa, vamos a explicar lo que hemos dicho en clase, ¿vale? Primero, el número 5 es fijo de fijo, ¿verdad? Por tanto, es un número asfixiantemente fijo, agobiante, ¿vale? Pero, aun siendo agobiante, es el más firme de todos. Está justo en el centro controlándolo todo, ¿verdad? El 5 es muy firme, muy estable, pero agobiante. Lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque yo me puedo quedar en el 5 toda mi vida y me van a amar. Porque el Papa vemos que es una autoridad rodeado de seres chiquititos que le está diciendo Antonio, una consulta, ¿vale? A ver, por poner ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo, imagínate que en una peluquera y te dicen ¿qué tinte tengo que echarme? ¿Vale? O sea, es el punto de yo ya he llegado a ser esta peluquera que la gente dice pues es que mi peluquera es Mari la peluquera, ¿vale? Es como el Papa, el referente, la maestra, ¿no? La gurú de la peluquería en este territorio, por ponerlo así. ¿Qué pasa? Que ahora Mari, ¿cómo va a evolucionar? Si es la gurú. Está estigmatizada para toda su vida como la gurú de la peluquería. Entonces, pueden pasar 20 años que le van a decir, ella es la gurú. Entonces, ¿qué pasa? Que Mari está empezando a decir, ¿y si quiero dejar de ser peluquera? No me van a dejar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el 5 es muy poderoso, pero muy poco flexible. Entonces, el 5 como significado está diciendo que la situación es rígida, ¿vale? Es el primer gran concepto. Hay una situación rígida. ¿Qué significa rígido? Significa porque no tienes margen, la situación es así, punto. Es como cuando eres presidente del gobierno, vayámonos de nuevo al presidente del gobierno. El presidente del gobierno no elige la situación, la gestiona. Esa es la gran diferencia. O sea, es decir, no puede elegir qué pasa en el marco internacional. Le llega, señor, ha habido un atentado terrorista, ¿usted qué opina? Y tienes que dar una opinión, tío, o sea... La tengas o no. La tengas o no. Estás obligado. Es una putada. Como persona sabia. Claro, entonces, esta carta, el Papa, número 5, está diciendo que la circunstancia te obliga a ser poderoso y autoritario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la situación es muy rígida. ¿Ves que estamos ya empezando a rascar fuerte? Te obligan a ser autoritario y poderoso. Tengo que tener opinión. No puedo
relajarme y no ser ese tío guay. Tengo que ser ese tío guay. O sea, Pedro Sánchez tiene que ser un tío que tenga una pedazo de parla. No puede permitirse como presidente del gobierno o como secretario general del Partido Socialista ser un mindundi. Decir, pues me voy un mes por ahí que no tengo ganas. Está aquí. Pues no puede, ¿verdad? O sea, ya su muerte política o su muerte personal incluso para él, creo yo. Porque claro, una vez que has llegado ahí, para toda la vida estás en los libros de historia. Que es un poco, el Papa significa eso, estigmatizado, ¿vale? Lo cual es bueno porque lo has buscado toda tu vida, has caminado pero cuando estás ahí te dices, contra, esto no es lo que quería. Ahora soy poderoso, rico y rígido. Bueno, rico, depende, ¿vale? No, a ver, que Pedro Sánchez sí. Pero digo, ahora soy, wow, la caña. Pero no estoy feliz. ¿Qué pasa conmigo? Eso es lo más importante de este significador. Está diciendo, ¿tienes todo lo que creías que querías? ¿Tienes todo lo que creías que querías? Y no eres feliz. Por tanto, tienes que evaluar tus creencias, que no son correctas, o no eran correctas. ¿Vale? O no era lo que tú pensabas. Ahora, aquí hay una trampa, y quiero visualizarla para vosotras, porque es muy importante esta trampa. Es que es obligatorio tener esas creencias falsas para llegar al 5. Porque nadie arranca del 1 diciendo, no quiero poder, no quiero dinero, no quiero ser un referente. No, todos queremos, a ver, si tú quieres ser psicólogo, tú quieres un buen psicólogo, tú quieres que la gente te diga, me has curado, ¿no? Ya, tú quieres ser alguien que diga, coño, soy eficaz y me gano la vida con esto. Nadie arranca desde el 1 sin esa necesidad de trascender. Pero una vez que ha llegado al 5, ya no te es útil. Por tanto, la necesidad de trascender muere. Y ahora lo que queda es la necesidad de ser útil. De ser útil. Pongo otro ejemplo. Un escritor de novelas rosas, ¿vale? Vamos a poner un escritor. Es que me divierto mucho escribiendo novelas rosas. Porque es que, claro, mezclo el guarreo con el pasatiempo y, bueno, pues... Y escribe 27 novelas rosas, ¿vale? Amor de pasión, en el cobertizo, cuando menos lo esperas, así todo muy así, ¿vale? Entonces ya llega un punto y dice, coño, es que he escrito, ya mi imaginación no da para más, ya he hecho todas las posturas posibles, todas las situaciones morbosas posibles, siempre respetando que es novela rosa con un puntito erótico, tampoco, ¿vale? Entonces dice, ¿ahora qué? Ahora he llegado al 5, el Papa. Es el mandamás de la novela rosa. Ha publicado 27 libros, más de no sé cuántos países, ha vendido lo más grande, pero está vacío por dentro. Dice, no tengo más que ofrecer. ¿Y qué pasa? Está en una crisis. El 5 es esa crisis existencial. De, pensé que quería triunfar como escritor de novela rosa, pero he llegado aquí y no soy nada. ¿Verdad? La verdad es que no. O sea, alguien le diría desde fuera, no, tú eres Hortensio Díaz, tío, Hortensio Díaz, ¿vale? Y no sé dónde sale ese nombre tan feo, ¿vale? Lo mismo se lo va para Patri, que ahora fue que tú Hortensio. Tú eres Hortensio Díaz, tío, te puedes jubilar porque ya vas a pasar a la historia como el más vendido en el New York Times, el número 1, tu libro, lo ha petado, bla, bla. Lo que tú quieras, pero que no. ¿Qué pasa? Que Hortensio Díaz empieza a escribir novela policíaca. ¿Por qué? Porque siente que su forma de evolucionar como escritor para ofrecer algo útil al mundo es hacer historias en las que hable del terrorismo que existe hoy en día. ¿Por qué? Porque empieza a preocuparse de verdad por el mundo. El mundo está mal, tío. ¿Qué coño hago escribiendo novelas rosas? O sea, cuando llega al 5 dice, quiero ser útil. Entonces empieza a leer las noticias, a preocuparse. Hay un terrorismo incipiente. Hay personas que tienen pensamientos políticos destructivos. Y empieza a escribir sobre eso. Y le sale una novela policíaca. Pero la novela policíaca, aun siendo ficción, representa lo que él quiere decirle al mundo. Quiero decir al mundo que el camino de la violencia no es el camino. Y lo plasma en un libro. Entonces, como escritor de novelas, que es su campo, está evolucionando para darle al mundo algo útil. ¿Vale? Y eso pasó, por ejemplo, con un montón de escritores. Que llegan al 5, como Stephen King, por decirte, ¿no? Llegan al 5 y dicen, ¿qué hago con mi vida? Y empieza a escribir La Milla Verde, de Stephen King. La Larga Marcha.
Stephen King tiene un montón de libros que no son de miedo. ¿Por qué? Porque él acabó asqueado del miedo y dijo, el mundo está mal. Y como esto le ha pasado a un montón de personas en su campo laboral. Y ahí pasan al 6. ¿El 6 qué es? Nunca ha escrito una novela policíaca, puede ser que salga mal. Puede ser que deje de ser el rey. Pero Stephen King dijo, pa'lante. Y pasó al 7. ¿Que el 7 cuál es? El último triángulo. ¿Verdad? Es como, wow, el triángulo mutable. Pero ¿y si no pasas del triángulo? Ahí te queda, en medio. Para siempre con tu novela rosa. ¿Por qué? Porque mejor no fracasar con una novela policíaca, vaya a ser que pierda el trono, ¿verdad? ¿Me explico, no? Entonces, en una lectura, estoy todavía con el corte, madre mía. Entonces, en una lectura así, tirando tal cual, sabemos que Stephen King no va a venir a nuestra consulta, por tanto nos ponemos más terrenales. Ya se sabe. Eso es verdad. Hombre, si dice, que yo en la consulta con usted, ¿sabes? Oye, Stephen King. Yo lo he aprendido al principio porque yo no sé inglés, así que yo no puedo. Bueno, pasa aquí el Antonio para traducir. Pero Stephen King estuvo en Albacete y sabe hablar inglés. Español perfectamente. Es broma, ¿eh? Para ti, en el sitio. Bueno, pues si nos llega, a ver, el Papa estaría indicando que esta persona tiene una gran responsabilidad y un gran talento, pero tiene que encaminarse hacia el futuro con valentía y tomar decisiones difíciles, porque después del 5 viene el 6. ¿Y qué eran los enamorados? Eran decisiones difíciles, tener que aceptar que la situación es conflictiva y asumir lo que es incómodo. Entonces, ¿qué has dicho? Con el 5 tiene que enfrentarse o... Enfrentarse a la situación porque está a la altura. Porque esta persona que es el 5 es una autoridad. Y la situación es rígida. ¿Ves? Estamos mezclando ya todo, ¿vale? La situación es rígida, pero tienes que ser valiente. ¿Valiente para qué? Para superarte. Porque tienes la necesidad de superarte. Vale, sí, tú eres el Papa y te van a respetar. Pero tienes que trascender. Tienes que pasar al siguiente triángulo. Nosotros que entendemos bien el camino del 1 al 10, entendemos que el 5 está ahí en medio. Y en medio está súper bien. Pero ahora tienes que seguir adelante. ¿Vale? Por tanto, está diciendo que debes innovar. Tu situación es muy rígida, está muy bien, es muy estable. Pero como ser evolutivo, tienes que innovar. Tienes que crecer. ¿Vale? Entonces, a nivel laboral está diciendo que tienes un gran trabajo, pero tienes que aplicar creatividad. ¿Vale? A nivel, si esta tirada fuera del trabajo y solo leyéramos el Papa, está diciendo que tu trabajo perdura y que debes ser más ambicioso. Y si fuera del amor, porque yo te pregunto lo mismo. Del amor está diciendo que el amor es muy rígido, la situación es muy rígida. Vamos a aplicar lo mismo. En el trabajo sería la situación es muy rígida, tienes que ser valiente, pero perdura. Si no, rompes tú la situación porque es muy rígida. Romper la situación sería algo así como, porque tú eres muy bueno en esto, pero la situación te es totalmente insatisfactoria, por tanto llega un punto en el que tú dices, mira, me prejubilo y ya está, casi de forma reactiva, huyendo del trabajo, ¿no? En el trabajo puede funcionar, pero en el amor no te puedes prejubilar. Si la situación es rígida, hace que, por mucho que los dos queráis, porque un 5 significa que los dos queréis, pero habéis llegado a un 5. O sea, hay poca energía, hay una crisis. ¿Verdad? Porque dijimos que el 5, por el principio del triángulo está invertido, en el 5 se ha agotado toda la energía que había desde el 1. El 1 era como ¡buah! Energía a tope. Y pasa 2, 3, 4, al 5 ya no hay nada de energía. ¿Y qué es el 5? El Papa nos remite a un terapeuta. Porque el Papa es una autoridad en eso. En este caso, una autoridad en las relaciones de pareja. Un psicoterapeuta de parejas. ¿Vale? Entonces, como corte en una relación dice ir a un terapeuta de parejas. Sería la frase. La situación está muy rígida y no hay satisfacción. Tenéis claro que os queréis, pero de verdad estáis a punto de romper. Pero no rompéis nunca. ¿Veis que estáis? Al igual que en el trabajo, vayamos al trabajo. La situación es muy rígida, estás a punto de romper siempre, pero no rompes nunca. ¿Por qué? ¿No dejas el trabajo? ¿Pero por qué? Porque tú eres el Papa. Entonces dices, voy a dejar el trabajo, pero tú después llegas al trabajo y tú tienes todo el poder del mundo. Dices, coño, yo aquí estoy muy bien. ¿Por qué estoy tan mal? Porque estás en un 5. Que significa una insatisfacción de vida debido a que llevas mucho tiempo sin desarrollarte. Has agotado tu desarrollo. Y un 5 en la relación de pareja sería
no soportas a tu mujer o a tu chico porque habéis tocado techo como relación, no estáis evolucionando nada. O sea, ya os conocéis por completo y no estáis aportando nada. Ella no te aporta nada y tú no le aportas nada. Y eso tiene que ser de una pareja, no puede ser una persona que esté sola, por ejemplo. Si estás sola, implica que... ¿Perdón? Que ya cambie. Si estás sola... A ver, claro, que en el amor me dijiste, ¿verdad? Vale. En el amor, esta tirada, el Papa solo no te está diciendo si tienes pareja, pero si tienes pareja, te indicaría que eso que he dicho. Ahora, si estás solo, indica que tienes una mentalidad muy rígida como para ser compatible con alguien. Y que necesitas el terapeuta otra vez, porque el mensaje es ese. Sí. Tu situación es rígida e insatisfactoria y necesitas un terapeuta. Si estás solo, tú necesitas un terapeuta para entender por qué no encajas con alguien. Y yo preveo por la tirada, si estás solo, es porque cuando te asocias con alguien tienes la expectativa de que ese alguien te enriquezca y al final vas como diciéndole cómo debería ser. Y la otra persona lo presume como, Dios, por favor, acéptame como soy. Todos necesitamos sentir que somos aceptados, ¿no? Entonces, lo curioso del Papa es que no te dice claramente si estás en pareja. Pero el Papa tiene una papisa. ¿Qué pasa? Que la papisa es el 2, o sea, está bastante lejos. Por tanto, no podemos decir que la papisa está al lado. O sea, un emperador tiene siempre a la emperatriz. Un papa no tiene siempre la papisa. ¿Por qué? Porque para empezar, la papisa está en un convento de monjas y el papa está en el Vaticano. O sea, no están ni juntos. Pero emperador y emperatriz están en el mismo castillo, ¿verdad? Lo que implica que el papa puede estar soltero, ¿vale? Aunque emocionalmente yo amaría, porque yo no sé cuánto, y vamos, es el típico, os voy a poner un arquetipo de papa, ¿vale? Es el típico psicoterapeuta para la pareja que hace conferencias, que vende millones de libros sobre cómo ser bueno en el amor, cómo tratar a la mujer, como tal, pero después estás soltero y no encaja con nadie. A ver, si ese es tu campo, ¿cómo puede ser que seas infeliz en el amor? No, es que yo he decidido ser soltero porque mi trabajo es mi vida. Tú no encajas con nadie. A ver, seamos serios, ¿vale? Si tú llevaras bien eso, al final, por H por B, habrías encajado con alguien y ya está. Aunque estés un año fuera, no importa, estáis juntos como pareja, hay Skype, hay formas de estar vinculados emocionalmente, ¿vale? La cuestión es que a lo mejor él se ama tanto a sí mismo y en el sentido de ego, ¿vale? Que a lo mejor no cabe una persona en su vida, porque él ya es la pareja. Soy enamorado de mí mismo, ¿cómo me puedo enamorar de otra persona? Eso puede ser. O sea, yo veo, de hecho yo recuerdo de tiradas que he hecho a personas, en el campo de la experiencia, tirar, y esta carta representar a una persona que iba a ser pareja de alguien, pero se amaba tanto a sí mismo, estaba enamorado de sí mismo, que al final pues decidió irse y estar consigo mismo. Pues como no voy a dedicar mi tiempo a alguien como tú. En el fondo ese es el mensaje. O sea, si está el Papa solo, de forma peyorativa, negativa, sería algo así como, es que es tan importante mi trabajo que no voy a invertir tiempo en algo como la relación contigo. Tú no eres tan importante como para que invierta horas de mi vida en ti. Es muy fuerte, ¿eh? Los hay. Claro. Las hay. Y las hay. Por eso digo que a lo mejor el típico coach motivacional que tú dices, coño, tiene que ser el amante perfecto. Pues después resulta que no encaja con nadie y se ha divorciado 4 veces. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues, su vida es el coach motivacional. O sea, él se ha enamorado de sí mismo y está casado consigo mismo y no aguanta que nadie pues le saque de su zona de confort. ¿Un cura? Un cura. El Papa es un cura, claro. Está casado con Dios. Y volvemos a lo mismo. Eso lo diría, por ejemplo, las cartas que lo rodea si está con alguien o con Eso alguien, es. ¿no? Vale. Claro. Sí, porque el Papa, como arquetipo, tiene una papisa, pero no está con ella. O sea, hay una relación, pero es una relación que no es al uso y no es efectiva. ¿Vale? Y claro, todo es muy ambiguo. O está casado con Dios, o está casado con su trabajo, o es que tiene a una churri por ahí, pero la tiene como diciendo, es que eres mi novia, pero nos vemos una vez al año. A ver, espérate. Un poco raro, ¿no?
Bien, entonces, leamos la tirada porque... El papá con la papisa que ha dicho Perdón, que es una relación. lo siento. No, tranquila. No, dije que la papisa no sale de la tirada. El papa y la papisa están distanciados, porque la papisa es el 2, el papa es el 5. Por tanto, si solo sale el papa, la papisa no sale. Por mucho que nos empeñemos en sacarla, no sale. Ejemplos de parejas que sí salen. Si sale el mago, sale la fuerza. Por interconexión, son parejas. Si sale la emperatriz, sale el emperador. ¿Por qué están juntos o interconectados? Porque son parejas que están ahí, que se ven. O sea, si sale la emperatriz tiene un emperador. Si sale el mago tiene una fuerza. Una churri que le da energía, ¿vale? Sí, que en el caso de que el mago sea un yonki, su churri es la droga. ¿Vale? Pero si hablamos de amor, que puede ser perfectamente, el mago sería un tío que necesita un amante y la fuerza sería esa amante ardiente que le da estabilidad en el amor apasionado, ¿vale? Porque el mago no está hablando de una relación efectiva, está hablando de algo emocionante, ¿vale? O sea, el mago es un 1 y es un chico joven que está ahí haciendo un truco de magia, ¿vale? El 7, que es el carro. ¿Cuál es la pareja del carro? El 17. ¿Ves? Que el tarot cuando quiere interconecta de puta madre. Sí. Pero aquí en el papa no interconecta. ¿Por qué? Porque el tarot nos dice, es que el papa no vive con la papisa. Él dice que es su relación, pero no es verdad. Él dice que está casado con Dios. Después hace pajilla. A ver, seamos serios. Es un poco ese mensaje. A ver, perdona que lo diga así, ¿no? Porque no quiero escandalizar a nadie. Pero él está casado con Dios y es puro y franco y la masturbación es un pecado, pero después hace su pajilla cuando nadie le ve, aunque le vea a Dios. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, pues ya no pasa nada. Pues eso es el Papa, ¿vale? La situación es muy rígida. Tiene que romperla de alguna forma, ¿vale? Cuando digo rígida no digo que sea perfecta, es imperfecta. Porque el siguiente número fijo es el 8. Fijo de un triángulo, ¿vale? Sí. Entonces, tenemos 3 números fijos, el 2, el 5 y el 8, ¿verdad? Bien, en el 2 la situación no es rígida, se está construyendo. Tampoco es perfecta, por supuesto. En el 5 la situación está muy hecha, pero es imperfecta en el sentido de que la persona está insatisfecha. En el 8, que es el siguiente punto fijo, la situación es rígida, pero perfecta. Entonces, imaginémonos, en el caso de Stephen King, ¿vale? Ha escrito todo tipo de libros y es una eminencia porque ha aportado al panorama internacional intelectual incluso nuevos principios y tratados sobre cómo manejar el terrorismo. La policía le llama y le dice, Stephen, ¿cómo podríamos hacer esto? Colabora con la policía, se siente súper útil. O sea, en el 5 dijo, quiero ser útil, en el 8 lo ha conseguido. Maravilloso. Vemos que hay una evolución, ¿vale? Si te quedas en el 5 no lo consigues, ¿vale? De hecho, el 8 es la justicia, el equilibrio. Claro. ¿Y el 2 qué era? El 2 es la preparación de la perfección. Es como, sé hacia dónde tengo que ir, sé que tengo tiempo. Vamos para allá. Y el 8 es imperfecta pero hecha, ¿no? No, el 8 es perfecta. Se nos va de las manos. Uy, no voy a dar ni cuenta. Vale. La 9 menos cuarto. ¿Y el 2 qué era? Pero nos hemos pasado un poquito. Repito, el 2 es la preparación de la rigidez y de la perfección. Me ha dejado intrigar con estas 3. Pues, igual que yo. El próximo día seguimos, ¿no? Muy bien, pues, es que aquí tengo pala yo. Ya, pero no te va a dar tiempo de barrer. Pues como son 3 ases, resumo diciendo que está hablando de cómo enfocamos los bastos, que habla de nuestro deseo, Sí. las espadas, que hablan de nuestras creencias, y las copas, que hablan de qué? De nuestras motivaciones, ¿vale? Porfa. Ya voy, venga. Porfa. Deseo. Es que estoy teniendo que apuntar. Muy, muy, muy.